Bueno, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hacer un video especial en homenaje al budismo. Voy a explicar por qué. Hoy es un día importante para el budismo tibetano y se cumplen 60 años del exilio de los budistas que tuvieron que irse del Tíbet debido a la invasión china y se refugiaron en la India. Justamente el 10 de marzo de 1959, cumpliéndose hoy 60 años, y hoy hacen una conmemoración en todo el mundo donde tienen comunidades. Nosotros vamos a hacer un pequeño homenaje, ya que han venido acá a nuestra escuela el año pasado, por ejemplo, Thupten Wanche, el venerable Lama Thupten Wanche, astrólogos y médicos tibetanos, con el cual estamos en contacto, y también estudiamos el budismo en nuestra escuela. Por lo tanto, hoy quiero hacer un homenaje junto con ellos sobre qué es el budismo. Puesto que en Occidente hay mucha confusión acerca del budismo, generalmente se cree que el budismo es una religión, hoy en Occidente. Bueno, en cierta medida es cierto que es una religión hoy para el pueblo de este mundo moderno en Oriente o en Occidente. Pero en realidad el budismo es mucho más que eso. Es religión, es psicología, es filosofía y es metafísica. Más que nada, según el Dalai Lama, es la ciencia de la mente. O que no lo que nosotros llamamos psicología. Es decir, a nivel más superior del budismo, de los monasterios, de los estudios, de los monjes, es psicología, metafísica y teología. Para el pueblo en general es una religión popular. Por eso quiero aclarar que el significado de todo esto en beneficio de lo que ha aportado el budismo a Occidente a partir de la llegada de este conocimiento a nuestro mundo occidental, y que fue de esta forma. Primero vino el budismo Zen, que es de origen japonés, a principios del siglo XX, a través del doctor Suzuki, a principios del siglo XX, como dije, colaborando con el doctor Jung, pero a nivel no muy popular, sino para una difusión más intelectual, o libresca, o racionalista, que fue la primera llegada de este conocimiento llamado budismo. Posteriormente, cuando ellos tuvieron que irse a la India, los tibetanos, el budismo del Tíbet, aclaro que el Tíbet, el budismo es uno solo, pero está dividido en distintos métodos según el país donde se ha difundido en Oriente. Por ejemplo, está el budismo del Tíbet, el budismo de Indochina y el budismo de Japón. Tienen distintos métodos, pero la base o el conocimiento básico es el mismo. Lo que difieren es en los métodos. Bien, siguiendo el tema. ¿Qué es el budismo? En realidad el budismo es una psicología profunda y una filosofía profunda. A nivel popular es hoy una religión, pero no vamos a considerar el nivel popular, sino la base del original budismo que dio a conocer Gautama, Siddhartha Gautama al Buda, hace más de 2500 años. Y se basa con dos postulados. Primero, las 4 nobles verdades. Es el primero y voy a ir explicándola someramente en este video. Y la segunda parte, el noble óctuple sendero. Esa es la base de todas las escuelas budistas, sea la tibetana, la del Japón o la de Indochina, con métodos diferentes. ¿Qué son las 4 nobles verdades? Son las siguientes. La primera verdad, que es la existencia del dolor. O sea, el Buda explica que la vida en el mundo físico es una escuela para la conciencia humana y consiste en sufrir el problema de la existencia física. A eso se refiere con el dolor, a que ellos le llaman dukkha.
doy los nombres también orientales. La segunda noble verdad es cuál es la causa del dolor. Samudaya. La tercera es la cesación del dolor, o niroda. Y la cuarta noble verdad, la liberación del dolor, que es el otro postulado que dije, que es el noble octuple sendero. Ahora voy explicando en forma muy somera qué significa las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero, y el libro básico del budismo, que se llama Dhammapada o Evangelio del Buda. La primera noble verdad, que es la existencia del dolor. Bueno, el budismo se considera, cuando llegó a Occidente, hablando del tema del dolor, en una sociedad materialista y atea como la occidental, cayó muy mal esto de que la vida es dolor, por el pesimismo de la mentalidad occidental. Pero es una verdad irrecusable que la existencia física genera dolor físico, del cuerpo físico y de la mentalidad. ¿Cuáles son las causas, o sea, de la existencia del dolor? El Buda dice el cuerpo físico, especialmente los dolores físicos, la forma material, que ellos le llaman rupa, las sensaciones y las reacciones negativas emocionales, hoy le llamamos emociones negativas, la falsa percepción, el falso conocimiento y la falsa asimilación de lo que percibimos. Ellos le llaman Sankhya. El cuarto postulado de estos agregados son los impulsos resultados de la falsa percepción y de las malas sensaciones que producen emociones negativas, o samskara. Y quinto, la conciencia del ego, la conciencia de vigilia, es la conciencia cotidiana, que relaciona al objeto y al sujeto. Entonces él afirma que todo lo compuesto de este conjunto, al no ser bien conocido por el individuo, produce dolor y sufrimiento. La segunda noble verdad es la causa del dolor. La causa del dolor son los deseos, no las necesidades. Los deseos son miles, tenemos miles de deseos en el mundo físico, que se basan en los placeres, en la ignorancia, en el apego, en la sociedad de consumo moderno, ¿no es cierto? Aunque en aquella época no había eso, pero también había apego. Y el deseo que produce, es la base de la ignorancia, producía conflictos. Por lo tanto, una de las causas del dolor es los deseos, no las necesidades, que son otra cosa. Y nombra este tipo de conflictos: la gratificación de las pasiones del deseo, el apego a todas las cosas externas al ser humano, el apego a los objetos de sensación, el abandonar los conocimientos espirituales. Pero en última instancia es la ignorancia, el deseo sensual, el deseo temporal, y que produce el samsara, que es el eterno retorno de volver a tener deseos continuamente. Esa es la segunda noble verdad, que es la causa del dolor. Una pregunta, León. Sí. Porque plantea el budismo que la primera noble verdad es el sufrimiento. Sí. Ahora, para nosotros los occidentales, escuchar que el sufrimiento es una realidad de la vida suena muy pesimista, ¿no es así? Exactamente, eso es lo que dije yo. Yo hoy, que cuando llegó el budismo a Occidente se consideraba muy pesimista, y hoy también, ¿no? Pero es innegable que el sistema que él explica, aunque no nos guste, es cierto. Aunque produzca pesimismo al ignorante.
pero es una antropología certera. Esto está como base también. Vamos a ver lo siguiente, la tercera noble verdad. Vamos a ver primero las verdades, ¿no? La tercera noble verdad es la cesación del dolor. ¿Cómo puedo producir que cese el dolor? Y acá en este tema entramos en el campo de la psicología metafísica. Esto es psicología, y es filosofía y es teología. Entonces se llama la tercera noble verdad, la cesación del dolor. Para lograr la eliminación del dolor, hay que ir a la raíz del conflicto, que son los deseos. Todos los deseos y no las necesidades. Para lograr otro tipo de conciencia más objetiva, porque los deseos están producidos por la subjetividad. Al no tener una conciencia objetiva, son los deseos basados en la ignorancia que nos tienen dominados. Ahora, cuando somos más objetivos, se obtiene otro estado de conciencia desconocido en Occidente, al que ellos le llaman nirvana. O sea, en Occidente el periodismo ha dado a conocer mucho la palabra nirvana, ¿no es cierto? Nirvana es un estado de conciencia, no es un lugar determinado al cual va el Buda allí, no. Es un estado superior de conciencia, que en el idioma de ellos le llaman nirvana. Una pregunta, León. Sí. Porque en las psicologías occidentales solamente se concibe que está el estado de conciencia de vigilia o lo inconsciente como lo reprimido. Así es. Y acá está planteando otro nivel. Está planteando otro nivel. La psicología budista es más avanzada que nuestra psicología occidental y hay que reconocerlo. Porque se basa en una realidad sobre la existencia del ser humano en el mundo, que son las cuatro nobles verdades que no se tuvieron en cuenta en la psicología occidental, ¿no es cierto? Bueno, la gente se atasca en las palabras. Vos vemos que las palabras hoy nos corresponden directamente a las ideas. Hay mucha confusión con respecto a eso y ellos son muy objetivos en cuanto al uso correcto de las ideas que se expresan en las palabras. La acción ejecutada con deseo genera karma, dice. ¿Qué es el karma? El karma no es lo que vulgarmente se conoce como un castigo, sino karma es la ley de acción y reacción. Es neutral. O sea, hay una acción y hay una reacción de acuerdo a esa acción, en el mundo psicológico y en el mundo físico. O sea que no es un castigo, sino depende de lo que uno haga físicamente o psicológicamente, va a ser bueno o malo. Según la acción que ponga en movimiento, va a dar resultado una reacción. Por lo tanto, no es un castigo, sino la ley de compensación de la acción. Eso es el karma. Y el karma, o acción y reacción, se basa en lo que ellos llaman dharma, que son las leyes de evolución de la línea humana. Lo que Jung llama arquetipos. Una pregunta, León. Sí. ¿Cómo podemos entender nosotros los occidentales tan determinados por los deseos que podemos estar sin deseos? ¿Esto es posible? Es posible, pero nosotros no lo creemos, ese es el problema, ¿no? Según el budismo, que tiene una antigüedad de 2500 años, que es practicado en Oriente durante más de 2500 años, evidentemente que sí es posible, ¿no? Siempre recién, hace apenas un siglo que ha llegado a Occidente. Comparemos la cifra. 100 años, 2500 años. Y 2400 de diferencia. Hay una gran diferencia, ¿no? Así que hay 2400 años de prueba que sí es posible porque dio resultado en Oriente la práctica del budismo. Bien. Vamos a ver la cuarta noble verdad, que es el noble octuple sendero. Porque estas cuatro nobles verdades tienen una solución práctica, que se llama noble octuple sendero, que consta de 8 prácticas que se hacen en las escuelas budistas de todos los sistemas. En el Tíbet, por ejemplo, hay 4 escuelas budistas,
La base siempre es la misma, las 4 nobles verdades y la noble sendero. En Japón hay 3 escuelas, la escuela del budismo Zen, en Indochina la escuela Hinayana o Mahayana, no importa eso. Pero la base es siempre la misma, lo que cambian son los métodos que usa cada pueblo y después hay un modo occidental del budismo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es estos 8 pasos del noble octuple sendero. El primero es la recta creencia o recto conocimiento. Vamos a decir que el pesimismo occidental cartesiano, como se dice, ¿qué es el recto conocimiento, la recta intención o el recto conocimiento? Bueno, para nosotros esto es ambivalente, confuso, no hay ninguna verdad, ¿no es cierto? Decimos los occidentales. Para ellos no. Para ellos hay precisión. Está la ignorancia, que es no saber, y el recto conocimiento, que es el saber. Una pregunta, León, Sí. de esto, porque también escuché que se lo llama la vía del medio o el camino del medio. Es el camino también, tenés razón, sí, sí. O sea, uno habitualmente tiende a ir a los opuestos, ¿no? Esto nos genera sufrimiento. Exactamente. Y acá se plantea la idea, cuando hablas de recto, tiene que ver con la idea de un equilibrio, de un camino del medio. El camino del medio, lo llaman los budistas. Es decir, entre los extremos. No es extremista. ¿Vieron el péndulo que va de un extremo al otro? Es extremista. Cuando llega al medio, está en equilibrio. Entonces ellos dicen que el budismo es el camino del medio, o sea, el camino del equilibrio. Bien, la recta creencia o recto conocimiento. Segundo, el recta aspiración. ¿Qué es esto de recta aspiración? Es lo que se llama en Occidente, vamos a traducirlo al lenguaje de la psicología occidental, recta intención. La correcta intención, la buena intención. Porque hay una mala intención. Por lo tanto, si hay una mala intención, también hay una recta intención, una buena intención. Es decir, tener una aspiración o una intención correcta de adquirir conocimiento y conciencia. Ese es el segundo punto. Una pregunta, Sí. o sea que el karma se acumula no solo por las acciones que uno realiza, sean positivas o negativas, sino también por las intenciones que uno tiene. Exactamente. Una cosa es la intención de los deseos del ego, que se basa en la ignorancia, otra es la intención del conocimiento, con inteligencia. Y a esa intención se refieren los budistas. El siguiente punto del noble octuple sendero, la recta palabra. Bueno, ¿vieron? Este es un problema para Occidente, porque la confusión en Occidente es muy grande hoy, ¿no? ¿Cuál es la recta palabra? ¿No? ¿No es cierto? Acá en la escuela, el que viene a estudiar desde la psicología occidental, todo recto, todo recto, recto. ¿Qué es esto de recto? Recta palabra. ¿Serían las buenas palabras o las malas palabras? No, no tiene nada que ver. Las rectas palabras son las palabras objetivas. Por ejemplo, esto es un libro, no una tortuga. Esto es una lapicera, no Un avión. un avión. A eso se llama recta palabra, la objetividad. La recta conducta, bueno, esto ya es más controvertido en nuestro mundo actual, ¿no es cierto? Y sí, porque A ver. el deseo, hablando de los deseos de vuelta, uno, y se define todo como la subjetividad occidental, lo que a mí se me ocurre está bien hacerlo. Eso Y mismo. esto es lo que se va legalizando. Bien. En cambio, en el budismo original, de este noble octuple sendero, habla de la recta conducta o recta acción. ¿Qué es el yoga? En Oriente es el yoga. Yoga es la unión de los opuestos o el equilibrio. Es la correcta acción de la conciencia del individuo para que pueda obtener inteligencia y buena conciencia. Esa sería la recta acción. Una pregunta, León. Sí. Perdón, vos querías preguntar. Sí, no, que pensaba que quizás para alguien que lo escucha por primera vez, todo esto de recto, con el condicionamiento
de la época, ¿no? La conciencia adquirida de la época de hoy puede sonar como algo dogmático y realmente por lo que hemos estudiado, ¿no? Aquí en la escuela no tiene nada de dogmático el budismo, ¿no? Porque todo este proceso se va acompañando de una comprensión. Exactamente. Y no tenemos más remedio que hablar objetivamente sobre el budismo, que se basa en un conocimiento inteligente, aunque no le guste a los occidentales. Bueno, entonces esta recta conducta, recta acción, que ya lo practican, que es el Dharma, o las leyes correctas de vida. El quinto punto es el recto medio de vida. Bueno, esto también para nosotros es controvertido, más que nada en nuestro siglo XX y siglo XXI. Recto medio de vida es ser honesto, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Bueno, está claro, ¿no? Sí, tiene que ver con los valores, que es algo... Con la conciencia moral, ¿no? Algo de lo que hablaron todos los filósofos, ¿no? Claro. Occidentales también, Aristóteles. La lealtad, la honestidad. La no violencia. La no violencia, o la conciencia moral que hablaban nuestros filósofos griegos. Una pregunta, porque hoy tenemos esto de recta conducta, recto medio de vida. Sí. Tenemos una sociedad que ha caído en muchísima corrupción. Obvio, sí. Bueno, no lo vamos a poner en términos políticos. En términos políticos ni en una discusión, sino que estamos relatando qué es el budismo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el sexto punto es recto esfuerzo. Recto esfuerzo es el tipo de voluntad que tiene que tener uno, que no son los deseos, pues los deseos son cortitos, no tienen voluntad. ¿Voluntad qué es? Voluntad es un camino permanente con una finalidad de evolución o una meta, una teleología, una finalidad. Una pregunta, León. Sí. ¿Puede haber esfuerzos sin sentido bueno, incorrectos? Esto, claro, a nosotros nos va a confundir porque decimos todos los días que estamos esforzándonos en la vida, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso pensaba. Bueno, no hablamos del esfuerzo físico cotidiano. El Buda habla del recto esfuerzo físico, psicológico y espiritual, todo junto. Todo junto. Luego, el séptimo punto es la recta atención. Este también tiene que ver mucho con la psicología. Creemos que hay un modo de atención sola en Occidente, que es la atención cotidiana. Para ello hay 12 formas de atención o prácticas de conseguir mejor atención con las impresiones externas e internas. Practicar la atención y la concentración y la meditación es parte de su sistema de psicología. Frente a esto, una pregunta, ¿no? Porque se ha difundido mucho en Occidente el tema de la meditación. Sí. Y quizás se ha generado bastante confusión en cuanto a qué es realmente como meditación la práctica, ¿no? Sí. Y tiene que ver con un desarrollo de la atención, entre otras cosas, no con eso de poner la mente en blanco que muchas veces se dice. Eso mismo. Bueno, la mente no se puede poner en blanco porque la mente es dinámica de por sí. Lo que se puede poner, hacer es aquietar la mente a través de la concentración, ¿no? Como se enseña en el yoga. Aquietar la mente, equilibrar la mente y enseñarle a concentrarse en un objeto de percepción. Y normalmente nosotros en el estado de vigilia estamos desatentos. Es decir, en el estado de vigilia tenemos un poco de atención para movernos en el mundo físico, pero el resto de nuestra mentalidad está desatenta. Entonces ellos, con una psicología muy avanzada, dicen que hay que desarrollar mayor atención. Primero con la práctica de la concentración para desarrollar 12 pasos hasta la conciencia del ser, del yo real, que son el noble octuple sendero. Bueno, eso es básicamente
lo que es la base del budismo. Una pregunta, León. Sí. Las 4 nobles verdades y luego el noble octuple sendero, porque usted fue mencionando todos los pasos del noble octuple sendero. ¿Es toda una totalidad que tiene que practicar el discípulo? Eso mismo. Porque habló de recta atención, recta conducta. Todo eso es el proceso. ¿Cuál es la meta? Volviendo al tema que usted había planteado antes. La meta es obtener una conciencia superior a la que tenemos cotidianamente. Ahora, en este tipo de psicología del budismo o del jainismo de Oriente o del hinduismo, es muy diferente a la psicología occidental. Hay distintos postulados, distintos conocimientos, distintos procesos, mucho más complicados de lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, este que estoy relatando de las 4 nobles verdades del noble octuple sendero, que conlleva psicología, filosofía y metafísica. Una pregunta, ¿qué relación? Espera, un momentito. Voy a seguir explicando un poco más. Lo de la recta acción, la percepción del bien y del mal constituye el recto conocimiento, dicen, con respecto a la recta acción. Fíjense, vamos a meditar sobre eso, a ver qué significa eso. La percepción del bien y del mal, la diferenciación entre el bien y el mal es el recto conocimiento. Bueno, para nosotros... No, para nosotros no es así, pero para el budismo sí es así. La recta aspiración es tratar de ser fiel a sí mismo. Fiel a sí mismo quiere decir que uno tiene que ser amigo de sí mismo. Porque en realidad el primer enemigo que tenemos es nuestro conflicto interior. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer uno, como dicen ellos, es ser amigo de sí mismo, que es la recta aspiración. Y la recta conducta comporta la búsqueda de la verdad trascendente. ¿Qué significa la vida? ¿Qué hay que hacer en la vida? ¿Cuáles son los roles que nos toca actuar en la vida y qué indican cada rol? Que no es arbitrario, porque cada rol es un arquetipo, es un modelo de vida. Ser profesional o ser hombre o mujer o profesional, son modelos. Eso es lo que llaman la recta conducta. En relación a esto, León, sí. Vos empezaste hablando de las 4 nobles verdades, ¿no? O sea, todo este camino que estás desarrollando acá, ¿no? Con el noble octuple sendero es para liberarse de ese sufrimiento, ¿no? Es para liberarse del sufrimiento de la vida física y obtener la conciencia necesaria en la escuela de la vida, porque para ellos la vida en el mundo físico es una escuela para la conciencia. Por eso los budistas actualmente de la escuela tibetana dicen que es la ciencia de la mente su sistema. Ustedes habrán visto en los vídeos de la Dalai Lama que constantemente dice el budismo es la ciencia de la mente. Bueno, el recto modo de vida quiere decir no hacer ni vivir dentro de una actividad que produzca el mal a uno mismo y a los demás. ¿Está claro? No hace falta que lo explique. No. Bueno, tiene consecuencias esto no solo en la vida personal, sino también en la vida de la sociedad, ¿no? Exactamente. Si empezáramos un grupo de personas, bueno, para eso están trabajando, ¿no? Ellos hace mucho tiempo, pero en la medida en que se va generando un grupo de personas conscientes que pongan en sus acciones estas ideas, todo eso generaría un cambio en la sociedad, ¿no? Por a largo supuesto. plazo. Claro que sí. Una pregunta en relación a esto, lo que Florencia hablaba de la sociedad, porque, bueno, los budistas van tibetanos por el año 2130 y pico, ¿no es cierto? Sí. Durante todo ese tiempo en el Tíbet, hablando justamente ahora que se conmemora el aniversario de que se tuvieron que ir del Tíbet, todos estos principios que usted habló antes de que para la población era un aspecto religioso, ¿no? Estaban implícitos en la forma de vida, por ejemplo, recta conducta, esto habló de los roles, ¿esto estaba detrás de la conducta de la población? Sí, eso estaba porque el Tíbet, antes que llegaron los chinos, era una sociedad cerrada, no conocida por Occidente durante 2500 años.
Nadie sabía qué era el Tíbet, o era algo que presentaba Hollywood en forma de novelesca, sí. Pero qué hacían, cómo vivían y cuáles eran sus conocimientos, nadie sabía nada. Hasta que, al irse a la India, tuvieron que venir a difundirlo por todo el mundo, y hoy sabemos qué era el Tíbet, qué era su religión, su filosofía, su psicología, su modo de vida, ¿no es cierto? Así que es muy nuevo todo esto, ¿no? Bueno. El recto modo de vida, yo lo he explicado qué significa. Bueno, el recto esfuerzo es el sobreesfuerzo. No el esfuerzo cotidiano de ir a trabajar todos los días, qué sé yo. No, el sobreesfuerzo, como dice en el cuarto camino del señor Gurdjieff, un esfuerzo superior al cotidiano. Pues se trata todo este sistema de práctica, no es algo intelectual universitario el budismo, sino es práctico. Se puede ustedes consultar los videos que hay en YouTube de los budistas, donde ellos practican todo esto, los monasterios, las comunidades, las universidades que ellos tienen. Una de las universidades que siempre menciona el Dalai Lama no es la Universidad de Nalanda. La Universidad de Nalanda, donde la secta del Dalai Lama, que son los Gelugpa, tienen grandes conocimientos que son la continuidad del budismo original, ¿no es cierto? Pero también está el budismo zen de Japón, que también tiene muy buenos conocimientos, o el budismo Hinayana. Les voy a explicar también que hay dos tipos de modos budistas. Hinayana es pequeño vehículo, era el original, que era para pocos. Hina es pocos y Yana camino para pocos. Luego, con los siglos, el desarrollo histórico tuvo que ampliarse esto para mucha más gente, y se llamó Mahayana. Maha es grande y Yana camino para todos. Y el budismo actual es el Mahayana. Bueno, ese recto esfuerzo es un esfuerzo especial que se hace en las escuelas o universidades de ellos a través de prácticas, de muchas prácticas. Yo estoy nombrando los títulos del trabajo del no Bluetooth Presendero, pero estos títulos requieren muchos años de trabajo que ellos hacen en las comunidades budistas desde niños, pues ya tienen universidades donde los hijos tienen un linaje, ya son educados allí, son criados allí y finalmente llegan a ser maestros y dirigentes y distintos roles. Por ejemplo, el venerable Lama Thubten Wanche, que vino el año pasado acá, desde los 11 años estuvo ahí en la escuela del Dalai Lama, hoy ya tiene 64 años, es uno de los grandes maestros, conocido por nosotros, aunque muchos más también, ¿no? Una pregunta de esto, León, porque vi una entrevista al Dalai Lama, entre todas las que él hace, y él dice que hay que estudiar el budismo, y pone énfasis en que los budistas, si son budistas, tienen que estudiar. Y esto llama la atención, porque uno ve un monje y dice, está rezando todo el día. Bien, no, pero vamos a aclarar lo que vos decís. Eso confunde a nosotros, porque estudiar acá en Occidente estudiamos. El Dalai Lama dice que deben practicar. Bien. Acá lo que hacemos en Occidente es estudiar, no practicar. En el secundario y en la universidad estudiamos 90% y práctica habrá un 10%. Para ellos es al revés. Hay un 10% de conocimiento y 90% de práctica. Bueno, entonces este recto esfuerzo es un esfuerzo especial que se hace en ese tipo de escuelas o universidades que tienen ellos hoy en día. También pasó en Grecia. En Grecia estaba la escuela de los misterios mayores de Delfos y Eleusis, donde iban las personas de más evolucionadas. Era muy práctico el convertirse en filósofo. No es que te daban un título y una matrícula en Delfos y Eleusis, a Sócrates, Platón, Aristóteles, sino que salían con esa formación, ¿no es cierto? Bien. En relación a eso me hizo acordar a también una de las conferencias del Dalai Lama, donde él un poco se mofa, ¿no?, de la mentalidad nuestra de los occidentales, diciendo que nosotros queremos algo que sea fácil, que sea rápido y que sea barato. Y él se ríe diciendo no existe nada así para el cambio de conciencia, ¿no? Bueno, esa es la expresión nuestra occidental, ¿no? Sí. Los deseos nuestros occidentales. Claro. Y él, muy objetivamente, dice que no existe tal cosa.
Y si lo pensamos seriamente, es verdad, no existe tal cosa, ¿no? Bueno, recta atención. Es decir, ya dije que nosotros vivimos en desatención, que es de ignorancia. Entonces, practicar sistemas de atención y concentración es el secreto de este sistema de psicología. Una pregunta, León. Sí. Porque acá lo ponen como algo vital. Estos noble octuple senderos son temas esenciales de la vida. Sí. ¿Qué pasa si no prestamos atención? Quizás es obvia la Bueno, pregunta, evidentemente pero que si no prestamos atención estamos sometidos a la ignorancia. no entiendo. Si no estamos atentos a los sucesos de la vida, cometemos errores Sí. por causa de la ignorancia. Bien. Eso. Y entonces el prestar atención sería... El prestar atención significa eliminar la ignorancia. Después vamos a ver la cadena anidal. Y en relación con eso, Sí. ¿hay distintos grados o niveles de atención? Así es. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo dije que hay 12 pasos de evolución de la atención en sus prácticas de psicología, que es primero la atención cotidiana que tenemos, después 12 prácticas que ahora no las vamos a explicar porque es todo un proceso técnico, ¿no? Claro, que implica niveles de ignorancia. Después hablan de, antes de la atención hay que practicar la concentración. ¿Qué es concentrarme? Es centrarme en un objeto determinado para estudiarlo. Cosa que nosotros no hacemos porque estamos desatentos continuamente. Queremos prestar atención a una cosa y de repente nuestra mente se va para todos lados, ¿no es cierto? Todos los días. Cuando tenemos que dar examen en la facultad, nos cuesta un montón estudiar toda la noche y memorizar mecánicamente para dar el examen, porque estamos muy desatentos. Pero con el desarrollo del entrenamiento de la mente en la atención, uno puede desarrollar una mejor atención, ¿no es cierto? Esto puede ser que hoy en a día... través de, primero, perdóname, ¿no? Primero la concentración. Cuando yo ya aprendo, o entrenadamente, a centrarme en algo y no prestar atención al resto, puedo investigar y reflexionar bien lo que sea. Ahora, hoy en día que vivimos en la sociedad del entretenimiento, justamente uno busca, se llaman a veces distracciones, ¿no? Quiero salir, distraerme, se hace más necesaria, ¿no? La tener o desarrollar una práctica de cómo volver a la concentración, porque en cualquier cosa que hagamos vamos a necesitar de esto. Bien, yo te voy a contestar desde el budismo, aunque yo no soy budista, ¿no? Soy profesor nada más. El budismo está en contra de las distracciones, porque dice que la vida común, llena de eventos, nos distrae demasiado y perdemos tiempo. Eso dice el budismo, Bueno, entonces ya hablé de la recta concentración. El libro básico del budismo, o evangelio budista, se llama Dhammapada, en el idioma pali. Hay un idioma antiguo que se usaba en la India, en el budismo, en aquella época, que se llamaba el pali, y otro idioma que era el sánscrito, que ya no se usan más, ¿no? Es como el latín en Occidente, que ya no se usa más. Pero era el idioma de los filósofos de la India, del budismo, del hinduismo, como el latín fue, digamos, el idioma teológico, ¿no es cierto? Bueno, esto ya dejó de existir, ¿no? Bueno, Dhammapada quiere decir el camino de la ley. Dhamma es Dharma, o ley, y pada camino. Trata de enseñanzas. Voy a nombrar algunas de las enseñanzas de Dhammapada, que está escrito en varios libros. Es decir, el Buda no escribió nada, como todos los grandes maestros no escriben. Simplemente fueron los discípulos que tomaron nota en aquella época y que fue pasando de generación en generación toda la enseñanza. Quedaron 108 libros que tienen ellos básicos de estudio de las enseñanzas de Gautama el Buda, ¿no? Se llama Tripitaka, que quiere decir tres cestas. Tres cestas, ¿por qué?
había 3 cestos de mimbre donde ellos ponían, los discípulos, lo que escribían en distintas cestas de distintos conocimientos. Y voy a explicar. El Sutta Pitaka era el libro de la enseñanza básica. Entonces, él daba una enseñanza básica y iba en una cesta. El segundo, el Vinaya Pitaka, el libro de los preceptos morales. Iban en otra cesta. Y el tercero, el Abhidharma Pitaka, o el libro de psicología y filosofía. Iba en otro cesta. Entonces había 3 tipos de enseñanza básica. El libro de la enseñanza básica, el libro de los preceptos morales, el libro de la filosofía, psicología y la metafísica. Ustedes saben que los budistas y los hindúes creen en la reencarnación y el karma, ¿no? No es como nosotros los occidentales, que somos bastante ateos en el mundo moderno, ¿no? Ellos siguen creyendo en la reencarnación, el karma, el eterno retorno, le llaman de distintos modos, ¿no? Es muy común eso en Oriente, ¿no? En la India, en Japón, en el Tíbet, en la antigua China, en Indochina, en Oriente. Reencarnación y karma es algo que todo el mundo lo acepta sin ninguna discusión. En Occidente para nosotros no, eso nos tienen que comprobar que es cierto, si no, no lo creemos, ¿no es cierto? No, nos gusta la idea, pero hay que ver si es cierto, decimos acá en Occidente, ¿no? Bueno, este libro Dhammapada consta de distintos capítulos y lo voy a nombrar sucintamente. Primero, uno se llama la vigilancia. La vigilancia es la atención. Dice que la vigilancia es el sendero de obtener otra conciencia. Vigilancia es la atención. En relación a esto... ¿Se acuerdan del vigilante? Bueno, en mi época el policía le llamábamos vigilante. Cuando yo era joven, ¿no? Sí. Estaba el vigilante de la esquina, que vigilaba la cuadra. Le decíamos, está el vigilante, ¿no? Sí. Que prestaba atención, cuidaba, sí. ¿no? Por eso dice, la vigilancia es el camino de la atención. Esto está también en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Evangelio, donde Cristo en varias ocasiones dice, velad, no durmáis. No durmáis. Tiene que ver con esta... Lo mismo, es lo mismo. El Maestro Jesús enseña lo mismo. 500 años después es la continuidad. Otro modo, al modo del Medio Oriente. Pero si comparamos sin prejuicios. Sí, sin partidismo. Sin partidismo, sin prejuicios. La enseñanza psicológica y morales del budismo con la del Maestro Jesús, el cristianismo, no hay ninguna diferencia. La diferencia de algunos siglos, ¿no? Para mí. Bueno, después hablan de la mente, cita vaga en el idioma de ellos, ¿no? Dice que la mente común es muy inestable y variante, nuestra mente cotidiana. Por lo tanto, hay que aprender a dominar la variación constante de nuestra mente cotidiana. Dice así, por ejemplo, el texto, tal como un pez sacado de su hogar acuoso y tirado sobre el suelo, así tiembla y se agita la mente cuando ha de abandonar el mundo de los deseos. O sea, que es el estrés, ¿no es cierto? En el lenguaje moderno, queremos abandonar los deseos, no desear cosas, y concentrarnos y dice, no me gusta eso, ¿no es cierto? ¿Decimos eso? Bueno. Una pregunta. Sí. Porque... Entonces habla acá, en el Cita Vaga, la naturaleza de la mente, ¿no? De la mente cotidiana y de la que hay que adquirir. Sí, ¿qué me preguntaba? Sí, el hecho de dominar la mente, ¿no? Sí. A uno, en primera instancia, esto le suena como una pérdida de la libertad. Así es. ¿Cómo es esto? Porque es la impresión primero que recibimos, que recto, que dominar la mente. Interesante la idea tuya. Pierde la libertad. Porque para el budismo, yo siempre hablo lo que dice el budismo, ¿no? La libertad para el budismo es la libertad psicológica.
¿Cómo es eso? No entiendo. Es ser libre mentalmente de prejuicios, de la ignorancia, de la conciencia adquirida, de los hábitos mecánicos. Para ellos eso es la libertad. Y en segunda instancia, la física. O sea que somos esclavos de nuestras emociones negativas. De nuestra ignorancia. De nuestra ignorancia. Eso es esclavitud. Eso es. Para el budismo, ¿no? Bueno, después dice el sabio. ¿Qué es un sabio para ellos, no? Dice, si vieses a un hombre que te muestra tus faltas, que te reprende, no lo abandones, pues es un bien, no un mal, para aquel que sigue a tal hombre. Para ellos eso es un sabio. Bueno, está muy claro, ¿no? Sí. Sí, pero la objeción es que para nosotros eso es ser masoquista. ¿Cómo voy a estar con una persona que...? Bueno, ellos hablan de los maestros. Es muy común en la India el arquetipo maestro y discípulo, ¿no? Claro. Es algo tradicional, que haya maestros y que el discípulo siga a su maestro, sea leal a él, ¿no es cierto? La devoción. Por eso, ¿no? La devoción. Entonces ellos hablan de eso, que es un sabio, claro, un maestro. Después, los versos gemelos. Dice, en las condiciones en las cuales nos hallamos son el resultado de lo que hemos pensado. Quedan fundadas en la mente, son forjadas por ellos, y si un hombre habla o actúa con una mente pura, la felicidad le sigue. Si habla y se comporta como una mente impura, el mal lo sigue. Esto tiene que ver con el causa y efecto. El karma. Con el karma. Es decir, depende de qué tipo de acción hacemos, qué resultado obtenemos. Si hacemos el bien, obtenemos un resultado bueno. Si hacemos mal, obtenemos un resultado malo. Dice el budismo. Esto, una pregunta, ¿no? Pone el foco en la responsabilidad del individuo, ¿no? En relación a cómo usa su mente, cómo usa su tiempo. Acá hay una parte que voy a leer textual de Gautama que dice, él me ha engañado, me ha golpeado, me ha derrotado, me ha robado. Nunca se consume el odio de aquellos que albergan estos pensamientos. Dice, el odio se resuelve con el amor y la compasión. Dice el budismo y dice el cristianismo también, del Maestro Jesús, ¿no? Sí. La compasión. Ellos enseñan muchos sistemas en psicología. Lo devocional, que es la compasión, o buenos sentimientos, y el desarrollo de la inteligencia también. Bueno, las miles dice, mejor que miles de palabras vanas o falsas, es necesario una sola benéfica que apacigüe a quien lo oiga. Esto está claro, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver con lo que leyó antes de recta palabra? Exactamente. O sea, conseguimos que alguien nos apacigüe con un conocimiento correcto, ¿no es cierto? Claro. Habla del castigo, dice, por ejemplo. Dice, todos tiemblan ante el castigo, todos tememos la muerte. Recordar que todos los seres somos iguales, debemos temblar ante el castigo que puede darnos las malas acciones. Bueno, eso cuando entendemos el karma como lo explicaste vos recién, ¿no? Como una ley impersonal de causa y efecto. Sí. En ese sentido veríamos que una mala acción ya tiene en sí la semilla, ya tiene en sí la consecuencia que va a traer. Así es. O sea que uno tiene que empezar a verlo no como separado, pues es difícil esto, ¿no? Uno en general tiende a verlo como separado, las circunstancias externas o los eventos de, por ejemplo, lo interno, los pensamientos, las emociones. Sí, sí. Bueno, el siguiente punto es dice, aquellos que no han llevado una vida correcta y que en su juventud no lograron el verdadero conocimiento mueren como viejas garzas en un lago sin peces, o sea, en la ignorancia. O sea, si uno ha perdido tiempo en la vida con las distracciones,
muere ignorante. Por lo tanto, tiene que pensar que tiene que aprender correctamente de la experiencia de la vida. Esto, León, ¿es algo que se le puede enseñar a cualquier persona de cualquier edad? Sí, seguramente. ¿Se puede enseñar esto a los niños? Sí. Esto que dice del sentido de la vida, de tener en cuenta. Seguramente, no es una cosa complicada. No. Es sencillo lo que estamos hablando, ¿no? Luego habla del mundo, ¿no? Dice, no sigas la senda de lo indigno, no seas negligente, no adoptes falsas opiniones, no seas como aquellos que se apegan al mundo de los deseos y caen en la ignorancia. Porque el tema de la cadena nidana, o el principio de ello, es que el primer punto dice, de la ignorancia depende karma. Con la cesación de la ignorancia, cesa el mal karma. Bueno, habla de los placeres, dice que los placeres y los deseos hacen perder tiempo al individuo y lo ensombrecen, o sea, lo ensombrecen quiere decir que producen enfermedades mentales, neurosis, conflictos psicológicos. Una pregunta de esto, León, Sí. porque si uno lo lee lo puede interpretar como una negación de lo físico y no es eso lo que está diciendo acá. Por el contrario, ellos afirman que siguiendo este camino, esta vida no es de tanto sufrimiento, sino de mayor felicidad. Esto también está en el mito de Buda, de cuando él hace ese riguroso ascetismo extremo, luego tiene que encontrar la vía media. Sí, claro, está el mito ese de que el Buda cuando empieza la búsqueda se va a los extremos. Ajá. ¿No? Primero mucho placer y después mucho ascetismo extremo. Ascetismo, y ve que no hay ningún resultado positivo en los dos. Ajá. Entonces se encamina en el sendero del medio. Bien. Bueno, el deseo del indolente crece como una enredadera y en él queda enredado. Una pregunta a esto, porque quizás no tenemos bien claro qué es el deseo, ¿no? Según esta concepción, porque hay una diferencia, ¿no? Que nosotros estudiamos siempre en la psicología transpersonal entre los deseos y las necesidades. Sí. ¿Cómo sería bien esa idea? Bueno, los deseos son los procesos cotidianos de nuestra mente de vigilia, ¿no? El apego a todos los objetos de sensación. Las necesidades físicas de la existencia son unas pocas. Por ejemplo, ellos dicen, los budistas, la comida y la bebida, el respirar, el vestirse, el tener una casa, una familia y el conocimiento de qué hay que hacer correctamente en la existencia. Esas son las necesidades. Lo demás dice que está de más. Eso dice el budismo. Bueno, dice el sabio budista, no es fácil librarse de estas fuerzas ligaduras que sujetan al hombre a este mundo. Sin embargo, algunos logran la completa destrucción de las mismas, optando por la vida sin hogar, exenta de deseos y la renuncia a los placeres sensuales. Abandona el pasado, el presente y el futuro y alcanza la otra orilla, que se llama nirvana, o sea, la otra conciencia, una conciencia superior. Libera tu mente de todas las cosas, pues así no estarás sujeto a la renovada existencia y a la decrepitud. Bueno, básicamente eso es la enseñanza del budismo. Ahora vamos a ver un poquito del libro este de Dhammapada, que es la enseñanza del Buda, de la llamada cadena nidana, que son procesos técnicos, psicológicos, de lo que padecemos los seres humanos. Son los siguientes. El primer punto es la ignorancia, la ceguera, el no saber. Eso genera mal karma, ¿no? Es sencillo. Si yo ignoro algo es que no sé. Y al no saber cometo errores. Bien. El segundo punto, las actividades volitivas negativas. O sea, los deseos, las formaciones kármicas negativas. El tercer punto es la conciencia de vigilia, la conciencia cotidiana que está apegada
al mundo externo. El cuarto punto, los elementos psicofísicos, o sea, los 5 sentidos y el cuerpo físico, las percepciones. El quinto, los 6 sentidos. Para ellos hay 6 sentidos. Son los 5 sentidos físicos, vista, gusto, oído, olfato, tacto, y la conciencia de vigilia, o sea, el coordinador, el que coordina los 5 sentidos interiormente. Es el 6º sentido. Bueno, luego, estos son los conflictos de cadena hidral. El contacto con el mundo nos produce apego porque somos ignorantes de la existencia. Las sensaciones, no sabemos definir bien las sensaciones si son buenas o malas, que es confusión. El deseo de la sed de existir siempre físicamente, de que somos inmortales, que no vamos a morir nunca, que es parte de la ignorancia, dicen. El apego al mundo, de las formas físicas, el devenir, nacimiento, vejez y muerte, y eterno retorno. Ellos dicen, como creen en la reencarnación, dicen lo siguiente: lo que rige la vida del hombre es el karma y el dharma. Karma es la acción y reacción y el dharma las leyes. Si yo hago un mal karma y no sigo las leyes de evolución, renazco muy mal en la próxima vida. Esa es la teoría de Oriente, del hinduismo, del budismo, llamada eterno retorno o reencarnación. Después hay otra parte que quiero leerle. El no saber es la causa de la voluntad de vivir. La voluntad de vivir es la causa de la conciencia cotidiana. La conciencia es la causa de mente y cuerpo. El nacimiento es la causa de la vejez y la muerte, dolencias, penas y miserias. De esta manera se forma el caudal del dolor, que son los eslabones de la cadena causal o cadena nidana. Una pregunta, Sí. porque por lo que entiendo, lo que usted acaba de explicar, uno es causa de otro, o sea, la ignorancia es la primer causa. Claro que sí. Bueno, eso es causa y efecto, es karma, ¿no? La ley de karma, causa y efecto, no es un castigo, sino es el equilibrio de la acción y la reacción. Bueno, esta es la enseñanza budista y ellos, en su sistema también, tienen unos dichos finales siempre, que son los 3 refugios. El discípulo del budismo siempre tiene oraciones, son mantra. Y un mantra, Om Mani Padme Hum, es un muy conocido, y uno que dicen los discípulos son las 3 joyas, que son los siguientes. Tomo mi refugio en el Buda. ¿Por qué dicen esto? Porque el Buda representa la verdad del conocimiento, entonces se refugia en esa verdad que dio Buda. El segundo, tomo mi refugio en el Dharma, en la enseñanza. Y el tercero, tomo mi refugio en el Sangha, en la orden, en la organización budista, que son las 3 joyas. Bueno, esta idea de tomar refugio, León, Sí. Para nuestra cultura occidental del Homo sapiens, y me parece, ¿no? Con este complejo de superioridad que ha producido toda esta ideología, Así es. el hecho de tomar refugio es reconocer la vulnerabilidad del ser humano y la necesidad de algo superior. ¿Sí? ¿Es así? O sea, nuestra condición es que necesita un refugio. Necesita un refugio, exactamente. Bueno, también tenemos, por ejemplo, voy a nombrar los textos del budismo. El Digha Nikaya, que es los discursos extensos de Buda. El Majjhima Nikaya, los discursos de mediana extensión. El Samyutta Nikaya es la colección ordenada de grupos afines de psicología, de filosofía o de teología.
La Anguttara Nikaya es la colección menor al que pertenece en el libro como el Dhammapada, que es las enseñanzas básicas, morales. Bien, hay muchos conocimientos en el budismo que todavía nosotros en Occidente debemos aprender, ¿no? Hay una enseñanza acá inicial de este autor budista, muy antiguo, ¿no? Que dice lo siguiente para terminar, ¿no? Dice, el Buda fue quizá el único fundador de una religión que previno a sus discípulos contra un acatamiento ciego de enseñanzas, exigiéndole que investiguen, practiquen y mediten por sus propios medios lo que él enseña. Totalmente antidogmático. Y el texto que dice Buda es el siguiente. Dice, no os guiéis por lo que escucháis decir a otros, ni por la tradición, ni por simples afirmaciones, ni por las revelaciones de los libros sagrados, ni por las abstractas deducciones comunes, ni por métodos deductivos, ni por razonamientos basados en apariencias o en opiniones o en suposiciones. No se guíen por fenómenos aparentemente reales, ni tampoco por las palabras de una seta o de un maestro, pero si ustedes mismos llegan a comprender que esto es equivocado, que esto no es irrecusable, que esto que él ha enseñado y que puesto en práctica causa desgracia y dolor a otros, no lo seguirán. Y dice lo siguiente, si por el contrario, comprendiendo por la práctica y la experiencia que esto es justo, que esto es verdadero, que esto puesto en práctica redunda en liberación y felicidad para vosotros y para otros, entonces aceptadlo, vivid conforme a ello y enseñadlo. Bueno, para mí, que hace años que estudio el budismo, desde que era muy joven, yo admiro el budismo, sigo su psicología, la enseño en mi escuela, ustedes lo han estudiado conmigo, y yo opino que es una gran enseñanza. No sé qué dirán ustedes. Bueno, sí, también lo que hemos ido estudiando son ideas que realmente ayudan mucho. Y por otro lado también el haber tenido la oportunidad de conocer de primera mano, sea tanto a Thupten Wanchen como a otras maestras que vinieron, la astróloga tibetana, las médicas, también es una comprobación para uno, por lo menos en mi caso, que todavía soy muy ignorante de muchas cosas, de que todo esto se puede practicar y de que hay otros estados de conciencia, que hay otros niveles de conciencia. Sí. Ellos son testimonios que con una práctica, eso en la medida de cada uno se puede ir logrando. Sí, ¿no? Sí, realmente. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de comprobarlo, ¿no? Primeramente porque vino Dalai Lama, ¿cuántos años hace? En el 2011, sí. 2011, donde lo hemos ido a ver. Park, sí. Acá en el Luna Park, ¿no? Dio una gran enseñanza, varios días, ¿no es cierto? Ahora ya está muy viejito, creo que ya no viene más por América. Después han venido los budistas acá a nuestra escuela continuamente, como el venerable Dhamma Thupten Wanchen, que tiene la Casa del Tíbet en Barcelona, las médicas tibetanas de Dharamsala, las astrólogas del Tíbet también. Hemos comprobado en directo nosotros que realmente son gente de muchísimo nivel con conocimientos muy auténticos, ¿no es cierto? Bueno, hablábamos con usted siempre y usted siempre nos enseña acá en la escuela que lo que hace al individuo es su forma de ser. Claro. Y mi opinión es la siguiente, yo opino, ¿no? Lo siguiente, que el budismo ha contribuido mucho a desarrollar la devoción y la compasión en Occidente a partir de la llegada de los budistas a Occidente, tibetanos más que nada, donde han enseñado la parte devocional, de compasión, de colaboración, de lealtad, de buenos sentimientos, de amor al prójimo, desde hace 60 años, ¿no? Que han trabajado mucho en Occidente,
Así que yo creo que es una gran colaboración que han hecho a nuestro mundo occidental. En esto, León, de la compasión y la devoción, es importante que, bueno, en este aniversario, que el Dalai Lama nunca transmite que hay que luchar con violencia frente a una injusticia. Al contrario, él sigue la doctrina de Gandhi de la no violencia, ¿no? Y bueno, hoy es un aniversario importante para ellos. Se reúnen ahí en Bélgica, en Bruselas, conmemorando el 60º 60 años de exilio en el Tíbet, donde han sufrido mucho de la invasión. Viven en Dharamsala, en el norte de la India. Ahí vive el Dalai Lama, que ya tiene 83 años, y que se han difundido en todos los países del mundo, donde tienen escuelas, tienen grupos, tienen maestros, ¿no es cierto? En fin, es un gran aporte a la cultura de la nueva época histórica, ¿no? Bueno, de hecho, grandes pensadores como fueron Jung, Gurdjieff, practicaron, estudiaron el budismo y también en su psicología están todas las enseñanzas budistas implícitas. También están. Un gran colaborador de orientalismo fue el Dr. Jung, ¿no? Empezando por el Dr. Suzuki, que trajo el budismo zen, y otros maestros de Oriente, que coordinó, como Richard Virgen con el I Ching. Inclusive Krishnamurti, que sin decirlo, Krishnamurti, también, es esto que usted leía hoy, lo ¿no? mismo. Alan Watts. Alan Watts también, que prosiguió con enseñanza budista. Y bueno, hay que estudiar el budismo concienzudamente, con atención y ver el valor, ¿no? Sí. El valor psicológico y filosófico y espiritual que tiene. ¿no? Y ha resistido al tiempo, ¿no? Sí, totalmente, porque hoy en día, por ejemplo, a la cabeza el Dalai Lama, ¿no?, va liderando este proyecto junto con las neurociencias, de dar una guía y una orientación para que desde la ciencia occidental también se vayan arribando a muchos conocimientos que ellos de otra manera por la propia experiencia ya manejan, ¿no? Acerca de los beneficios. También, porque Dalai Lama también trabaja con nivel de los científicos actuales, de la mecánica cuántica, de Estados Unidos, de Rusia, de otros países de Oriente, enseñándoles una metafísica, las neurociencias, ¿no?, que ellos conocen desde hace milenios. También hay que superar el prejuicio de que esas culturas son primitivas. En relación a lo que usted está explicando, que hoy el Dalai Lama explica a los científicos ideas que ellos están recién descubriendo. Bueno, ese prejuicio se supera cuando uno investiga y estudia. Claro. Si no sabe, va a opinar cualquier cosa. Claro. Pero si uno estudia e investiga y ve esto si es verdad, entonces ya va a reconocer la verdad. Pero si opina porque me gusta o no me gusta, se va a equivocar, ¿no es cierto? Bueno, este es nuestro aporte a la gran comunidad budista en su 60º aniversario de su exilio. Desde acá de Buenos Aires y de Aztlán le mandamos un saludo al Dalai Lama, a la gente de Dharamsala y a Tuten Huanche, que lo esperamos que venga nuevamente por nuestra escuela. Gracias. Gracias.